Ya, ok. Ya, ¿se aprecia la pantalla, diapositiva? ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, profesor. Ya, ok. Vamos a dar inicio a la clase de comportamiento ético. El tema 7 el tema 7 de comportamiento ético es el procedimiento administrativo general y la ley número 2744. Soy el profesor Jara Guardia José, estoy compartiendo con estudiantes de quinto ciclo de la especialidad de contabilidad. En el semestre 2 del presente año 2021. Como indiqué en la primera hora, vamos a dar inicio por último. Ya, la actividad 7, estructurar un tríptico con el tema indicado por estudiante con las siguientes partes. Lado 1, lado A, en la primera, porque son 3 columnas. Primera columna, antecedente o historia del tema. Segunda columna, definición del tema. Tercera columna, característica o partes del tema. El lado B, primera columna, conclusión, opinión, preguntas. Segunda columna, fotos. Tercera columna, carátula. A lo indicado, me voy a sus temas. ¿Qué temas tienen en el curso de comportamiento ético? Temas para el trabajo de área. Astupiñán, Nayeli, su tema es deontología. Laura Milagros, comportamiento. Padilla Gilmar, ética. Cerrato Alejandro, jerarquía de valores. Succe Mariano, valores. Ya, esos son los temas que van a desarrollar en esta semana clase 7 y clase 8. Ahora, como había indicado, como había explicado, la estructura es lo mismo, ¿no? Desarrollas tu definición del tema como he indicado, definición de deontología, definición de comportamiento, definición de ética, definición de jerarquía de valores y definición simplemente de valores. Eso irá donde dice definición y donde dice historia o antecedente, según la pregunta, donde dice columna 1 del lado A, antecedente o historia, irá en esta primera columna de forma breve, antecedente e historia. Cada uno de acuerdo del tema indicado. Historia de deontología, historia de comportamiento, historia de ética, historia de jerarquía. Deontología, hemos hablado que es una ciencia, es una filosofía que estudia la moral y la ética, o sea, la conducta de las personas. O sea, vas definiendo de acuerdo a lo que hemos desarrollado y también puedes buscar fuentes en el internet. Comportamiento es la conducta observada por el grupo de personas que están a tu frente. La ética es una regla, es una norma que regula las conductas. Jerarquía de valores son los valores más importantes, como la responsabilidad, la puntualidad, la democracia, la libertad, etcétera, ¿no? Jerarquía de valores. ¿Qué valores priorizan más? ¿No? Eso se llama jerarquía. Y simplemente valores son conductas, ¿no? Son conductas que se va formando en tu grupo o círculo familiar o a través de tu educación, ¿no? Entonces el valor es un desarrollo intangible que se va formando en la persona a través de las reglas, ¿no? Reglas familiares, reglas normativas o reglas de buenas costumbres. Entonces esos aspectos los desarrollas en definición y en su historia buscas de cada tema. Todo tema tiene su antecedente. Por ejemplo, comportamiento, ¿cómo sacamos su historia? Diremos, por ejemplo, ¿cuál fue el comportamiento de las personas antes de las leyes escritas? Se regulaban por buenas costumbres, ¿no? Comportamiento,
comportamiento adecuado de las personas, de los padres, de los abuelos, del pasado, del presente. Puedes comparar, puedes opinar sobre la historia. Pero todo tema tiene su historia, definitivamente todo. Igual, todo tema tiene características, todo tema tiene importancia, todo tema tiene sus partes. Busca sus partes de tu tema. ¿Ya? Y luego buscas su conclusión de tu tema. O sea, no buscas, sino tú concluyes, lo resumes. Conclusión de un tema es un tema amplio o un tema regular, lo simplificas, lo concluyes, ¿no? En pocas palabras lo dices, eso se llama conclusión. Opinión, argumentas sobre ese tema, esa es su opinión. Y las preguntas planteas, pues de acuerdo a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo plantearías las preguntas? Por ejemplo, si decimos ética, son 3 preguntas, ¿no? Diré, según tu criterio, ¿qué es ética? Pregunta 2. ¿Por qué es importante el cumplimiento de la ética en tu trabajo? Pregunta 3. ¿Por qué se dice que la ética es una regla o norma? Y así, con preguntas abiertas, donde que el estudiante puede contestar o el lector puede contestar. Igual, es decir, según cuál es tu definición personal sobre deontología, ya está. Importancia de deontología. ¿Por qué se dice deontología? Y así. ¿Qué es comportamiento? ¿Cuánta clase de comportamiento conoces? ¿Por qué es importante el buen comportamiento en el trabajo? Y así vas planteando. Jerarquía de valores. Indica 2 valores. Algo así, ¿no? Entre la puntualidad y la responsabilidad, ¿cuál crees que es más importante? Y así vas planteando, ¿no? ¿De cuál vas? Valor. ¿Qué es un valor según tu definición? Y así, ¿no? Vas planteando libremente las preguntas según tu criterio personal. Ya, así van a desarrollar la pregunta como actividad 7 y 8, que es la misma cosa, como del curso de la hora pasada también. Estructurar un tríptico con el tema indicado por estudiante en tríptico en 2 lados, lado A y lado B. Ya, dicho, me voy a mi tema de la clase de hoy día. El tema de hoy día es procedimiento administrativo general de la ley 2744. Diremos, procedimiento administrativo, planificación, organización, dirección, control. Cuando hablamos de 2 normas de la administración, procedimiento administrativo es el conjunto de actos, diligencias, trámites conducentes en la emisión de un acto administrativo. O sea, estamos hablando, la ley 2744 es una ley que regula a todos los trabajadores de una empresa privada o una empresa pública, que te va a regular tu conducta en tu trabajo, en tu centro laboral, en tu empresa, ¿no? Eso es lo que te va a sancionar en forma administrativa nada más, no en forma penal, en forma administrativa. Tu tardanza, tu falta, ¿no? Administrativamente te van a descontar, ¿no? O hasta te pueden despedir, ¿no? Por el incumplimiento de acuerdo a esta norma, la ley 2744. Por ejemplo, la ley del procedimiento administrativo general, ley 2744, título preliminar, artículo 1, ámbito de aplicación de la ley. La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la administración pública. Para los fines del presente ley se entenderá por entidad o entidades a la administración pública. El Poder Ejecutivo incluye ministerios, organismos públicos, descentralizados, poder legislativo, judicial, gobiernos regionales, locales, organismos que constituyen la condición política y otros. ¿Ya? Entonces está indicando bien claro esta ley
conlleva a todas las personas, en especial a las personas que trabajan en el Estado y los que trabajan en empresas privadas. Está regulada por su reglamento, pero faltas conlleva y resuelve con esta ley, la 27444. Por ejemplo, el punto 7 dice: las demás entidades, organismos, proyectos o programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetos a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de la ley que las refiere a otro régimen. Por eso, cuando trabajas en un Estado, definitivamente, aparte del reglamento interno de la empresa privada, por encima está la ley 27444, y por encima de estas leyes, cuando hay faltas, está el Código Penal, el Código Civil. Si la falta es grave, no solo te van a descontar, no solo te van a despedir, te van a procesar de forma penal sobre forma civil. Por ejemplo, cuando tú has omitido una falta en una empresa, ya en la empresa te pueden despedir, pero si has hecho un daño a un compañero, le has pegado a un compañero y luego renuncias a tu trabajo y te vas, ese compañero te denuncia y te va a juzgar el Código Penal. ¿Ya? El Código Penal te va a juzgar por agravio, por lesiones, y el Código Civil te va a juzgar por daños y perjuicios, reparación civil, por la reparación civil. Al lesionar a tu compañero, la has dejado sin trabajar una semana, por eso vas a pagar reparación civil. Y así se van sumando las normas, de una cosa tan sencilla se van complicando, ¿no? Pero la ley 27444 te dice: en tu centro laboral cumple, no faltes, no llegues todos los días tarde, porque te va a juzgar esa ley, ¿ya? Aparte del reglamento interno que tú tienes, la ley 27444 a todos los trabajadores en general. ¿Qué dice la ley 27444 en su artículo 2? Dice: la presente ley regula las actuaciones de función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en entidades, los procedimientos especiales creados y regulados con tales. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento establecidos en la presente ley. Cuando tú trabajas en una empresa privada, definitivamente el dueño de la empresa te va a juzgar. Pero si tú vas a trabajar en el Estado y la sociedad no te puede juzgar, entonces esta ley te va a juzgar. Por ejemplo, a un profesor que trabaja en el Estado, ¿ya? El director también, que es trabajador del Estado, le va a descontar, va a informar para que le descuenten, ¿no? Pero si el director por flojo no informa, no le descuenta, son amigos, ¿no? Arreglan con una cervecita, con un almuerzo, entonces a esas dos personas le va a juzgar esta ley. Para eso son estas leyes generales. La ley 27444, procedimiento administrativo general, es cuando en el Estado empiezan a darse la mano para solucionar los problemas, ahí es lo que le van a sancionar estas normas. Porque en privado, ninguna empresa privada, ningún dueño de una empresa privada va a permitir que tú hagas lo que quieres. ¿Por qué? Porque su empresa es privado, ¿no? De acuerdo a tu trabajo te va a pagar. Entonces, por estas razones, estas normas generales
hace cumplir. Las autoridades, punto 3, las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento establecidos en la presente ley. Desde que tú tienes un cargo de confianza, tampoco ya no puedes cumplir tu trabajo como contador privado, ya no. Desde que tú eres un empleado del Estado, solo te tienes que dedicar al Estado. Ya no puedes sellar documentos o qué sé yo, ¿no? Puedes asesorar, pero no puedes. Estas normas te regulan. Por ejemplo, en mi caso, hubo una oportunidad donde yo trabajé en 3 empresas. Trabajé en el Instituto Tecnológico Privado Sewane, Manuel Sewane, la que está por la curva, por Estación Bayova. Trabajaba en la Universidad Federico Villarreal, por Colmena, en la Facultad de Educación. ¿Ya? Y trabajaba en el Colegio Su Santidad Juan Pablo II, que está por acá, por esta zona. Entonces, en estas 3 empresas yo tenía sueldo normal, pero en el segundo gobierno de Alan García Pérez, donde que empiezan a precisar esta norma, ¿no? Y empiezan a regularme de que no, que me paguen solo en el colegio, ¿ya? Y que ya no me paguen en el Instituto Sewane porque es también del Estado, que ya no me paguen en la Universidad Villarreal porque también es del Estado. Entonces, pero antes de eso yo tenía 3 sueldos, normal. Ya, pero fue mezquino, ¿no? Y luego ahora último, ya el año pasado, 2019, 2018, ha regresado, ¿no? Tú puedes en una empresa ser nombrado, en otra empresa puedes ser contratado, ¿no? Pero ya no con todos los beneficios. Todos esos aspectos regula las normas, jóvenes. Ley de Procedimiento Administrativo, Ley General 2744, artículo 3, finalidad. La presente ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. En otras palabras, estas normas te hacen cumplir cuando las personas no cumplen como tal, cuando hay corrupción, ¿no? La corrupción es madre de todos los males. Artículo 4, principios del procedimiento administrativo. ¿Qué principio? Principio dijimos que son como buenas costumbres. Cuando no está escrito indicando específicamente una acción, el principio o las buenas costumbres resuelve los problemas. ¿Cuál es el principio de esta ley 2744? 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin prejuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. Principio de legalidad. Quiere decir que siempre debe haber una ley, una norma en un centro laboral. Si no hay estas leyes grandes, no hay asesores, no hay abogados, entonces con un pequeño reglamento interno que lo redactan, lo hacen cumplir. 1.2. Principio de debido procedimiento. Quiere decir, mientras que no te demuestran lo contrario, sigue siendo inocente. Todos tenemos el derecho de defendernos, ¿no? Con igualdad de armas. Artículo 4, principio de procedimiento administrativo. 1.3, principio de impulso de oficio. O sea, cuando hay una falta por oficio te pueden sancionar. Las autoridades deben impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la otra parte no denuncia, por oficio debe resolver las autoridades. Por ejemplo, el policía está pasando por una calle y ve que dentro de la casa pide auxilio, una señora le está agrediendo a su pareja,
el delito de violencia familiar, entonces el policía puede acercarse y abrir la puerta, eso se llama por oficio, flagrancia. O en un colegio ve que dos niños, uno de ellos le hace bullying a otro niño, no puede defenderse, entonces el director o el profesor por oficio tiene que resolver ese problema, tiene que hacer justicia. ¿Ya? Eso se llama por oficio, a pesar de que el otro no reclama, pero se debe resolver por oficio. Muy bien, entonces de eso hemos hablado sobre proceso administrativo, planificación, organización, dirección, control. Sujeto de procedimiento administrativo, sujeto administrado, persona natural, persona jurídica. Administración pública, artículo de la ley 2744, ¿ve? De eso se trata esta ley. Artículo 5 de la ley 2744, fuentes del procedimiento administrativo. Interpretación, delimitación del campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se prefiere. 1. Jurisprudencia. 2. Resoluciones emitidas por la administración pública. 3. Pronunciamientos vinculantes en entidades. Principios generales del derecho administrativo. Dijimos por principio de derecho administrativo es principio de legalidad, resolución problema por oficio y otros. Ya. De eso se trata la clase de hoy día, jóvenes. Pero esta clase es cultura general, no hay ningún trabajo que desarrollar. El trabajo es desarrollar su tríptico. El trabajo de hoy día es estructurar un tríptico con el tema indicado. ¿Cuáles son tus temas? Repito. Tus temas son Astupiñán, deontología; Laura, comportamiento; Padilla, ética; Cerrato, jerarquía de valores; Succe, valores. Ya, jóvenes, voy a hacer un alto mi grabación. Voy a hacer un alto mi grabación para poder conversar, ¿ya? Para absolver todas sus preguntas que requieran.